Hola a todos amigos, bienvenidos al primer capítulo del viaje de un FIFA. Yo sé que la mayoría de los que vean este video, la verdad, van a ser personas que vienen desde mi Instagram, que es la verdad en la red social en la que mayor actividad tengo con ustedes, a través de mensajes, de likes y sobre todo de sus comentarios generalmente muy en buena onda. Así que les agradezco mucho por eso. La verdad, me gusta mucho esta especie de comunidad. La verdad, no son muchos, pero la verdad me gusta entregarle datos, como esa confianza que hay. Así que les agradezco mucho por eso. Ahora, la verdad, en el Instagram nunca me he presentado ni he dicho muchas cosas personales. La verdad, siempre se refieren como el tío FIFA, señor FIFA. Y la verdad me da un poco de risa. Y así que bueno, la idea de YouTube es que sea como un contenido un poco más distendido, que tenga mayor duración. Y bueno, comentarles que bueno, mi nombre es Seba, vivo en Chiloé, vivo en un pueblo que se llama Keilen, que tiene alrededor de 6.000 habitantes. 6.000 habitantes contando el pueblo que tiene 3.000 habitantes aproximadamente y la zona rural que tiene 3.000 habitantes más. Bueno, como yo creo que como muchos de ustedes, cuando era niño, de alguna forma vi la Premier, vi todos esos jugadorazos como Drogba, Henry, Cristiano Ronaldo, entre muchos más. Y cuando lo veía por televisión, obviamente decía, algún día ojalá estar ahí o me imaginaba estando allí. Bueno, el punto es que el año pasado, afortunadamente, pude cumplir ese sueño. Y la verdad fue maravilloso, una aventura fantástica y que en cierta forma me llevó a investigar, a tratar de ver cómo comprar los tickets, de ver los pasajes, los transportes. Y en este punto me di cuenta que era difícil y había muy poca información respecto a este tema. Entonces, la verdad, hace un tiempo, un poquito antes de ese viaje, que yo haya decidido hacer ese viaje, la verdad es que había pensado en hacer unos videos. La verdad, al principio quise hacer videos sin que se viera mi cara porque no sé si me daba un poco de vergüenza, pero es un poco extraño. Y al final dije, ¿sabes qué? Voy a mostrar mi cara, voy a explicar nomás porque si no, la verdad, no se entiende bien. No se entiende bien lo que uno quiere explicar. Así que esa es la idea con estos videos que voy a hacer de YouTube. Esta es una fase un poco más introductoria y espero que les guste. Igual espero recibir sus críticas para poder mejorar. Todo va a ser un poco artesanal. Por ejemplo, estoy aquí en mi casa con mi celular. Pero se irá mejorando, la verdad. Obviamente tengo mi trabajo de verdad y tampoco tengo tanto tiempo como para editar o aprender. Algunas cosas he aprendido, pero la verdad es que es solo lo básico. Pero lo importante aquí en realidad es la información. Al menos en esto va centrado este canal y la idea es que ustedes puedan comprar sus tickets o ver qué tanta probabilidad tienen de comprar los tickets de su equipo favorito por los medios oficiales, reventa. Voy a tratar de tocar todos esos temas, pero como dije, este video es un poco introductorio. Entonces, el punto es aquí cómo empecé a ver Premier League. Primero que todo, aquí en Keilen, que es mi pueblo, cuando yo nací, bueno, ya tengo 36 años, ya no soy una joven promesa, pero el punto es que tener cable, en ese tiempo, por ejemplo, en Keilen, el cable, no había como cable, siempre hay como un canal del pueblo, por decirlo así, que transmite cable. Hay varios canales, no sé, en ese tiempo Fox Sports, ESPN. Bueno, eso no existía en Keilen. Existía un canal que se llamaba Canal 3, que era un héroe sin capa de repente que tenía, era solo el canal 3, pero ese canal 3, ¿qué hacía? No sé de qué forma captaba la señal del cable. Supongamos, estabas en el canal 3, que era el canal del pueblo, y de repente te tiraba un Fox Sports, por decirte algo.
Y o sea, todo el pueblo tenía que ver, si quería ver el Canal 3, veía lo que esa persona ponía en ese canal, o Cartoon Network. En general, como les digo, acá era muy... no había mucho cable, o sea, cable era señal satelital nomás, solo la señal satelital existía. Entonces, bueno, aquí empecé, esta fue mi primera introducción como al fútbol europeo. ¿Qué veía aquí? Como soy chileno, bueno, la comunidad en realidad se basa principalmente, o sea, es como un 50% chilenos y de ahí se distribuye entre argentinos, mexicanos, colombianos, españoles. Así que muchas gracias igual a ustedes que les guste el contenido. Y bueno, me desvío un poco, sorry. El punto es que aquí empezaba a ver partidos de quién, de Marcelo Salas, que es uno de los ídolos de mi equipo de Chile, de la Universidad de Chile. Y fue avanzando hasta que en un tiempo eso se cortó. ¿Por qué? Al parecer porque era ilegal. Bueno, eso es una parte de lo que dijeron. Y después los chilenos sabrán muy bien que Chilevisión empezó a transmitir la Premier League. Para los que no son de Chile, Chilevisión era un canal público que compró durante, creo que el 2000 hasta el 2004, 2005, los derechos de la Premier. Y pasaba, en esa época gloriosa de la Premier, un partido a la semana. Y ahí, claro, ahí nuevamente tuve acceso esta vez a la Premier League. Era la primera vez que yo veía la Premier League. Y yo lo veía ahí desde mi casa, acá en Chiloé, obviamente soñando algún día, o sea, ni siquiera sé si soñando, solo lo veía y pensaba, debe ser genial estar ahí. Y bueno, después me fui a estudiar y en la universidad arrendaba una casa con mis primas y mi hermano. Y ahí esa casa incluía el cable, el TV cable. Entonces ahí ya tuve nuevamente acceso a eso. Y cuando volví a Chiloé, ahí ya por fin tuvimos TV satelital. Pero no era algo que en esos tiempos no era tan accesible, o al menos en mi familia. Pero creo que la verdad era para la mayoría. Así que esa es un poco la introducción de cómo yo empecé a ver Premier League y la verdad mi momento prime, por decirlo así, fue Cristiano 2008 en el Manchester United. Esa época o cuando jugaban después porque después Chilevisión compró nuevamente los derechos a veces para la Champions League. Y ahí recuerdo haber visto el Chelsea versus Manchester United, la final. Bueno, esto es un poco introductorio, algo más personal. Pero ahora voy a ir a otro tema que es como ¿por qué la Premier League es la liga número uno del mundo en estos momentos? Tiene un merchandising brutal, tiene los mejores jugadores del mundo, los estadios están completamente llenos. ¿Por qué? ¿Por qué surgió esto? ¿Fue siempre así? ¿No fue siempre así? Así que un poquito de historia, como dicen por ahí. La verdad es que a principios de los 70, no, en realidad a finales de los 70, mediados, hasta los mediados de los 80, la Premier League era la liga top de Europa. ¿Qué avala esto? Lo avalan que ganaron, en ese tiempo ganaron 7 de las últimas 8 Copas de Europa. 4 Copas de Europa ganó el Liverpool, 2 el Nottingham Forest y 1 el Aston Villa. Hay que recalcar que hay un dato curioso en este sentido, que el Nottingham Forest ha jugado 3 Copas de Europa y ganó 2. O sea, aura total del Nottingham Forest. No sé cómo pasó eso, la verdad no he averiguado tanto, pero creo que lo averiguaré y buscaré por qué fue ese boom. Y el punto es que esta también al principio de los 80 fue como el auge de los hooligans. De los hooligans en Inglaterra, y había mucho desorden, no era ni parecido a lo que es la Premier League hoy día, estadios repletos, no eran que eran todos los asientos numerados, había gente de pie, y no era el orden que existe hoy día, sino que al contrario, era bastante desorden. Sumado a los hooligans, que drogas, alcohol, bueno, en cierta parte, algunos sabrán, parecido a Sudamérica. Bueno, ese era el contexto de esa época. Entonces, una de las cosas que cambió o fue cambiando al fútbol inglés
pasaron algunos hitos. Uno fue la tragedia de Heysel. ¿Qué fue la tragedia de Heysel? Se jugaba la final de la Copa de Europa. Cuando me refiero a Copa de Europa es Champions League actualmente. ¿Y qué pasó aquí? Jugaba la final Liverpool con Juventus. Eran los dos equipos que tenían mayor proyección, los dos mejores equipos en Europa de ese momento. Liverpool con Kenny Dalglish y Juventus con Michel Platini. Tenían dos equipazos y no era solamente una disputa entre dos equipos, sino que también era una disputa entre dos ligas en realidad. Era como que se estaba jugando qué liga era mejor, porque en ese momento, como les digo, la liga inglesa era la predominante, pero la italiana ya venía pisando fuerte. A esto se sumaba que se había jugado antes la Copa de Europa anterior, en la que el Liverpool le ganó a la Roma y ahí ya hubieron incidentes entre los hinchas. Entonces ya venía como el ambiente en medio encrispado. Otro factor fueron la prensa sensacionalista de Inglaterra, que también fue avivando un poco el morbo en este sentido. Y el punto es que jugaron en Bruselas la final de la Copa de Europa. ¿Qué pasó ese día? El estadio estaba dividido en dos partes. Si consideramos el estadio completo, estaba en el fondo sur, por decirlo de alguna forma, estaban los hinchas del Liverpool y en el fondo norte estaban los de la Juventus. ¿Qué pasó? Que hubo una parte donde estaban los hinchas del Liverpool que estaba vendido a hinchas neutrales. Y lo que pasó fue que estos revendieron algunos sus entradas a hinchas de la Juventus. Entonces supongamos que el fondo de la Juventus se divide en tres partes. X, Y, Z. Lo hago de esta forma porque es la forma en que mayormente en internet está explicado y creo que es la mejor forma. Entonces, en la parte X, Y, estaban los hinchas del Liverpool y en la Z la Juventus. ¿Qué empezó a pasar? Que hubo muchos altercados y la hinchada de Liverpool empezó a tirar cosas, empezaron después entre ellos y fue arrinconando a la de la Juventus. ¿Qué pasó? Que al final había un muro, entonces en realidad se fueron ahogando, por decirlo de cierta forma, creo que no es la palabra precisa. ¿Cuál fue el resultado de toda esta violencia en la cancha? 39 muertos. Esto ocurrió una hora antes del partido y provocó, la verdad, un desorden gigante. Los hinchas de la Juventus que estaban del otro lado salieron con cuchillos, con todo lo que tenían a mano, obviamente para defender a sus hinchas. ¿Qué pasó? Que la policía que estaba tratando de ayudar se corrió para el otro lado para que los hinchas de la Juventus no lleguen a esta zona, lo que igual provocó de cierta manera que se dejara de atender el caos que estaba en esa parte del estadio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los jugadores en realidad? ¿Qué creen que pasó con el partido? Lo que pasó, le hago el spoiler, el partido efectivamente se jugó. Se jugó. La verdad, los jugadores después declaraban que no sabían la real gravedad de todo, pero algunas fuentes, o sea, al menos por lo que yo pude investigar en internet, discrepaban un poco de esto. La verdad es que lo que dijeron las autoridades en ese momento de UEFA o de la alcaldía de Bruselas fue que qué pasaba si ellos suspendían el partido. O sea, iba a haber mayor violencia en las calles por estos mismos hechos de violencia. No sé qué creen o qué hubiesen hecho ustedes. ¿Creen que esté bien esa decisión, mal esa decisión? La verdad, al principio, cuando vi o leí un poco de esto, la verdad me quedaron ciertas dudas. O sea, no tenía tantas dudas, sino que era no hacer el partido. Pero claro, después entendí la forma en la que pensaron ellos, que fue, si dejamos salir a todos estos individuos a las calles de Bruselas, van a romper todo y se van a matar entre ellos. Al menos ahí, no sé, me queda un poco la duda, la verdad, no sé realmente en esos tiempos cómo sería. Pero esa fue la decisión que tomaron
Y de hecho hablaron con los capitanes de los equipos y los capitanes le hablaron a sus hinchadas para que se puedan calmar. El punto es que se jugó el partido y este partido lo ganó Juventus con un penal. Hay algo muy curioso allí que vi un resumen muy chico de ese partido y el penal, la verdad, es que fue como 1 metro fuera del área. No sé si todo lo anterior, la verdad, fue un efecto para esto, pero la final la terminó ganando la Juventus 1-0. Después, cuando llegaron a Italia, la verdad, los jugadores declararon que no había mucho que celebrar. Es un poco confuso, en los videos se ven como celebrando y que haya pasado eso antes, no sé, se ve un poco, la verdad, bastante extraño. Bueno, después de todo esto, la verdad es que los hinchas de Inglaterra y especialmente de Liverpool quedaron marcados, la verdad, con una muy mala imagen alrededor de Europa. De hecho, los estadios no solo en Inglaterra, más que todo en el resto de Europa, empezó a bajar, la familia no empezó a ir al estadio y ¿qué pasó? FIFA empezó a meter ojo ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el deporte como algo global. O sea, el fútbol no solo compiten entre ellos, compite básquetbol, ¿me entiende? Tenis. Y el fútbol es el deporte rey y tiene en ese momento los que estaban a cargo era como tenemos que subsanar esto como sea para que vuelva a ir la gente al estadio y tener réditos económicos de esto. ¿Qué hicieron? Crearon Fair Play. Aquí empezó todo lo de jugar limpio, empezaron obviamente a haber mayores controles y pasó algo especialmente para la Premier League que tuvo un severo castigo. La verdad, antes de investigar de esto, no tenía idea. ¿Cuál fue el castigo? 5 años sin competiciones europeas. Si lo piensas ahora que la Premier League, como en ese momento, era la mejor liga del mundo, imagínate que ahora dicen ya pasó esto, 5 años sin ir a Europa. O sea, consecuencias económicas de jugadores, todo lo que tiene que ver con derechos de televisión, dinero, todo eso a la basura. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Jugadores se fueron a otras ligas, entre ellas la italiana, española. Los sueldos de los futbolistas bajaron, ya no tenían todo ese ingreso de dinero y los clubes dejaron de tener esos derechos televisivos. Entonces, todas esas consecuencias fue las que sufrió. Además, Liverpool tuvo 6 años sin competiciones europeas. Yo creo que la verdad es un castigo duro, pero que está acorde a lo que pasó ese día. O sea, 36 personas muertas. La verdad, me cuesta imaginar ese escenario al día de hoy y con esas consecuencias, pero eso fue lo que pasó. También aquí las autoridades de Inglaterra ya pusieron mucho más ojo porque la imagen internacional obviamente estaba cayendo y mitigaron con algunas medidas, aunque no totalmente con la severidad que se debería. Entonces, aquí vamos a la segunda tragedia, que es, la verdad, mucho más conocida, que es la tragedia de Hillsborough. ¿Qué pasó en la tragedia de Hillsborough? Murieron 97 hinchas del Liverpool, lamentablemente. Esto ocurrió en Sheffield, se jugaban las semifinales de la FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest. Entonces voy a intentar de explicarles de manera sencilla lo que pasó aquí. Entre Liverpool y Sheffield no hay tanta distancia por carretera y ese día justo ocurrieron algunas cosas que llevaron a que los hinchas del Liverpool llegaran con retraso a la entrada del partido. ¿Cuáles fueron estos factores? Hubo un accidente el día del partido, lo cual hizo retrasar la llegada. Tuvieron que esperar, la verdad, bastante tiempo y eso hizo que la hinchada se fuera acumulando. Por otra parte, se hicieron algunos controles de la policía en carretera, lo cual se sumó al factor anterior. Tenemos que ver todo esto en el contexto de los hooligans, o sea, todavía ocurría todo esto de este fenómeno y los policías querían netamente tener controlada la hinchada. ¿Qué pasó?
que se estaba acercando la hora del partido y toda la gente estaba amontonada esperando entrar. Voy a poner este ejemplo. Supongamos que esta es la primera parte donde entran. Entonces tienen dos entradas. Es solo un ejemplo. Entonces iba demasiado lento. Los policías estaban ahí vigilando, algunos a caballo, otros a pie, y se pusieron un poco nerviosos porque estaban viendo que se estaba acumulando demasiada gente y también tenían un poco de miedo que, insisto, estábamos con todo esto de los hooligans y se empezaron a poner bastante nerviosos. Ya estaba por empezar el partido y faltaba mucha gente entrar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que esto fue un error. Se abrió otro portón que no pertenecía a estas dos puertas, que podía entrar muchísima más gente. ¿Qué pasó aquí? Imaginemos el estadio, que en la parte del fondo de uno de los arcos, que es la zona de Liverpool, hubiesen, luego de esta primera parte, donde ya pasaron estas dos entradas y el portón, aquí se juntan todos en la zona previa a entrar al estadio. Supongamos que hay 3 puertas para entrar a los lados laterales o hacia el centro. ¿Qué pasó? Que este portón que abrieron, que era por donde entraba más gente, llegaba directo a la parte central. Entonces, ¿cuál es el efecto de todo esto? Es que toda esa gente acumulada empezó a llegar por la parte central. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existía que hubiese más gente que te vaya guiando diciendo, no, tienes que ir por los lados laterales porque hay menos gente. ¿Por qué? Porque la gente no tenía cómo saber eso. O sea, obviamente habían algunas señales como que esa puerta central hubiese muchísima gente. Algunos relatos hablan de que se demoraba mucho pasar por ahí, pero bueno, todos querían pasar en ese momento por ese lugar. ¿Qué pasó? Que 5 minutos después de que empezó el partido, empezó una estampida. ¿Por qué? Porque había demasiado exceso de gente en esa parte central. ¿Y cómo se separaba la gente en ese momento? Con mallas. O sea, iba separando por mallas. ¿Y qué pasó? Todos se empezaron a ir hacia adelante. Y empezó a pasar asfixia. La gente se empezó a quedar sin oxígeno. Y así fue como murieron 97 personas. Cuando se suspendió, por decirlo así, el partido y los jugadores fueron a camarines, no tenían idea, la verdad, de cuál era la gravedad de este asunto, sino que la mayoría de gente o de la transmisión pensaba que era por este fenómeno hooligan. Esto, la verdad, fue, bueno, murieron 97 personas, imagínense, o sea, toda la tragedia de ese día. Incluso las mismas personas tuvieron que socorrer con las vallas, hacerlo como camilla y ayudar a la misma hinchada. ¿Qué ocurrió también? Que como había mucha gente en ese espacio, tampoco se abrieron las puertas para que los hinchas entren a la cancha porque pensaban que era un efecto de los hooligans. Y bueno, esta fue la tragedia de Hillsborough y que tuvo, la verdad, muchas consecuencias. Primera consecuencia, ¿a quién se le echó la culpa? A los hooligans. Durante bastante tiempo, la verdad, Margaret Thatcher puso el foco en los hooligans como responsables de esta tragedia. La verdad es que después se hizo un informe y se hizo una investigación en la cual, la verdad, se hizo como responsables a la policía. Dieron como dato clave que abrieron ese portón y que nunca debieron abrirlo y por eso se concentró la gente en ese lugar. De hecho, la policía dio unas disculpas públicas por eso, pero esto, por decirlo así, Margaret Thatcher se aprovechó de esta situación, para bien o para mal, no estamos juzgando eso, para pedir reformas al fútbol inglés. Sintió que ya con la pasada tragedia, que ya los había dejado mal como país, más esta nueva tragedia, era la hora de poner los puntos claros. Y la verdad, erradicar a los hooligans. Ese era uno de los objetivos de Margaret Thatcher. ¿Qué se hizo? Se creó el informe Taylor, que fue una investigación que dio a luz
en enero de 1990 se dieron los resultados y que la verdad tuvo bastantes medidas para el nuevo fútbol inglés, por así decirlo. ¿Cuáles fueron estas medidas? No se aceptaban ya la gente de pie, se recomendaba no vender bebidas alcohólicas en el estadio, ya no se permitirían las vallas de malla, había que tener todo un control de seguridad y reformas a los estadios. Incluso algunos equipos que no tenían el dinero suficiente como para hacer las reformas, el Estado otorgó créditos para poder hacerlo. Y lo otro que hizo también fue no se llaman membresías, pero vender entradas por temporada a los socios, que es lo que actualmente sigue vigente. Entonces, hacía esto? Tener mucho más controlado a la hinchada y erradicar de forma casi definitiva a estos hooligans que eran los que provocaban desórdenes. Hay que recordar que no fue hasta 1998 cuando Inglaterra volvió a ganar una Copa de Europa con el Manchester United ganándole la final al Bayern Múnich. O sea, igual tenemos que considerar que los efectos fueron duros. Habíamos dicho anteriormente que había entre el 75 y el 85 habían ganado 7 de las últimas 8 Copas de Europa. O sea, y recién 13 años después volvieron a ganar la Copa de Europa. Todo lo anterior, básicamente un poco de relato para dar el contexto. Después, cómo la Premier League también se expandió a otros mercados. Se profesionalizó mucho más en cierta forma. También hablo de todo el merchandising asiático. O sea, Manchester United, Liverpool, no solo captivaron el mercado asiático, el de Oceanía, luego a Estados Unidos. Todo esto fue incrementando más los derechos televisivos y fue creando todo este monstruo que es la Premier League actualmente. Y hasta aquí ha llegado el primer capítulo del viaje de un FIFA. Espero que les haya gustado. Me pueden dejar sus comentarios o por mensaje qué tal les pareció. Hay cosas obviamente que hay que mejorar, pero como siempre he dicho, hay que hacer las cosas con las herramientas que uno tiene, porque si no, no las va a hacer nunca. Así que espero eso. El próximo capítulo va a ser más que todo de cosas prácticas. Todo es lo que es el previaje. O sea, pasaporte, internet, avión, todo eso. Y voy a hablar también ya para calentar motores de Londres. Londres es una ciudad muy importante en este circuito porque tiene 7 equipos de la Premier League. O sea, si tú vas, la probabilidad de encontrar un partido de Premier League es muy alta. La verdad es una ciudad maravillosa, me encanta porque no solamente tiene fútbol, es una ciudad top en muchas otras cosas y es una de las capitales que hay que ver en el mundo. Así que eso, chicos, muchas gracias por ver este capítulo y nos vemos en el capítulo 2.